Buenas noches y buenas tardes a quienes estamos aquí y vamos a la segunda sesión del taller con Vivian Bonderbecke. Pues te dejo, Vivian, para terminar este día con las imágenes de Dios. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Gracias por estar. Gracias por los que me escribieron por Instagram y por mail. Creo que falta responder algunos mails, así que eh, ya voy a encontrar tiempo para hacerlo. Bien, vamos a comenzar haciendo una toma de contacto, haciéndonos presentes a nosotros mismos, presentes entre nosotros, presentes frente a Dios, así que los invito a que tomen una postura cómoda, dejen todo lo que tengan en las manos, nos sentamos cómodos con la espalda recta, las plantas de los pies en el suelo y vamos a comenzar haciendo unas inspiraciones profundas y lentas. Por la nariz, tomamos aire, llevando aire a la parte baja de los pulmones y luego a la parte alta. Y lentamente soltamos. Una segunda inhalación, tomamos aire, soltamos lentamente. Y una tercera inhalación profunda y lenta, sintiendo este aire que entra por la nariz y llega a los pulmones. Y soltamos. Permitimos que el cuerpo respire solo, cuando quiere, como quiere, sin controlar el ritmo de la respiración, sino permitiendo simplemente que el aire entre y salga dándonos vida. Y vamos a llevar nuestra atención a la frente, la vamos a dejar floja, relajada, suelta. Soltamos los ojos, los párpados, relajamos el rostro, la mandíbula sin apretar los dientes y dejamos la lengua floja dentro de la boca. Llevamos nuestra atención a los hombros, los dejamos flojos, relajados, sueltos. Soltamos los brazos y las manos. Percibimos la densidad del cuerpo, este cuerpo pesado, sobre el asiento. Y tomamos contacto con la emoción que tengo en este momento. Si estoy cansado del día, si tuve algún problema, y lo dejamos de lado. Simplemente lo observamos y lo dejamos de lado. Recuerdos, proyectos, imágenes, anhelos. Dejamos todo de lado para poder adentrarnos en nosotros mismos, tomar contacto con el aquí y ahora.
hacernos presentes también entre nosotros en esta sala. Y vamos a llevar nuestra atención al aire que entra y sale por la nariz, simplemente percibiendo este aire que me da vida, este aire que me está dando Dios en este momento, en este instante, para vivir. Dios me sostiene en la existencia, con este aire, en este instante, en este momento. Y puedo llevar mi atención al corazón y sentir agradecida esta vida que me está siendo dada ahora, aquí y ahora. Y vamos a abrirnos a esta experiencia, permitiendo que la Trinidad de Dios nos invite a su presencia, a su movimiento de amor en este rato que dedicamos a conocernos, a conocerlo, a entrar en contacto, entrar en comunión con aquello que Dios permite en su amor para cada uno de nosotros. Y hacemos entonces presente a la Trinidad en nuestro cuerpo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, tomamos contacto con la sala, con los que están presentes, algunos conocidos seguramente, otros menos, para iniciar este segundo encuentro, para contemplar en cada uno de nosotros los rostros de Dios, cómo Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, ¿no? Que Dios nos trae Jesucristo. Y querría comenzar retomando algo que vimos en los encuentros introductorios, también algo que vimos el martes en alguna de las preguntas, que tiene que ver con la pregunta acerca del autoconocimiento. Cuando nosotros buscamos conocernos, saber quiénes somos, saber acerca de nuestra identidad, lo que encontramos es una cuestión fundamental que tiene que ver con un olvido, con una confusión, con el no saber quiénes somos realmente. Hay un olvido, el olvido de quiénes somos nos lleva a la confusión y al miedo de no poder reconocer quiénes somos realmente, y esta ignorancia de saber quiénes somos construye un falso yo. Y este falso yo es el que vemos en la personalidad, que nos muestra el eneagrama en este caso. Construimos una idea de que yo soy alguien a partir de un don, a partir de mi don, que se activa desde la personalidad, desde de la cual yo me defino, los demás también me definen. Una imagen que se construye en base a lo que yo sé que puedo hacer bien. Se construye en torno a un don que elegimos para nombrarnos, para identificarnos, para definirnos.
Y esta imagen se ancla en mi personalidad, en mi ego, y me hace olvidarme de quién soy realmente. Esta falsa imagen se apodera de nosotros y nos lleva a la falta de libertad. Una falta de libertad que nos esclaviza y nos hace olvidarnos de que somos hijos de Dios, y como hijos podemos clamar a Dios, podemos dejar al Espíritu que obre en nosotros, que clame en nosotros, Abba, papá, Abba, Padre. Entonces buscamos conocernos, buscamos ahondar en nosotros, en nuestra intimidad, para estar atentos, para encontrar la semilla, la raíz de esta ignorancia, de esta confusión, de este olvido de quiénes somos. Entonces, lo más importante para el crecimiento espiritual, para la maduración psicológica, es acercarnos a la verdad acerca de quiénes somos realmente. Y la verdad está oculta, está enterrada, está Sí. encerrada en mi personalidad, en mi ego. Entonces, el trabajo espiritual apunta a descubrir la verdad acerca de quiénes somos. Porque si persiste en nosotros esta ignorancia acerca de quiénes somos, tarde o temprano va a salir la personalidad y vamos a quedar atrapados una y otra vez en este ego, esclavos de nuestra personalidad, atrapados y engañados por aquello que sabemos que podemos hacer bien, aferrados a un don y olvidando nuestra identidad de hijos, hijos en el Hijo, hijos de Dios. Entonces, el desarrollo espiritual y psicológico desde el eneagrama y la oración nos encamina a la realidad de descubrir quiénes somos. Cuando oramos, oramos para encontrarnos con Dios y para recordar quiénes somos, recordar la verdad última, esta verdad de quiénes somos realmente. En Dios, en mi relación con Dios, de hijo de Dios, descubrimos, recuperamos, entendemos, vislumbramos en el rostro de Dios Papá, de Dios Padre, de Dios Abba, quiénes somos cada uno de nosotros. En Dios entonces podemos redescubrir nuestro ser hijo, nuestra identidad, quiénes somos. A medida que oramos, que meditamos, que entramos a participar del tiempo y el espacio de Dios en el seno de la Trinidad, comienza a disolverse esta idea de quién soy yo, esta imagen que hemos construido de nosotros mismos. Van cayendo los velos, la imagen que tenemos de nosotros mismos, vamos dejando de lado los dones con los cuales nos identificamos para construir nuestra personalidad, y cuando caen estas estructuras, que son las que sostienen la personalidad, entonces en Dios, en comunión con Dios, en oración, en el seno de la Trinidad, en este movimiento de amor, podemos recuperar la plenitud de los dones. Estos dones que ha puesto Dios en cada uno en la creación y en mi creación particular. Estos dones que en Pentecostés pedimos, la plenitud de los dones. Entonces el eneagrama nos muestra cuáles son los dones, cuáles son las virtudes dadas por Dios en la creación y que vamos a ir recuperando en la oración. Son los que vimos en el encuentro pasado, los que vimos también en los talleres introductorios. Es importante por ahí verlos todos juntos, de modo que voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Muy bien, gracias. Bien, entonces estos son los dones
que es importante verlos todos juntos porque estos son los dones que van a ir apareciendo a medida que vamos madurando espiritualmente. Por supuesto que muchos de nosotros tenemos estos dones dados por Dios, no es que estamos todos anclados en la personalidad, sino que Dios nos ha ido regalando esta posibilidad de en distintos momentos de nuestra vida ir viendo que estos dones ya están en nosotros. Pero es bueno verlos y entenderlos para que cuando aparezcan podamos decir, bien, aquí está. Entonces, recuerden los números en el eneagrama, son simplemente números, no tienen ninguna significación. Y los dones son entonces, comenzando por el uno, la perfección, el servicio, el éxito, la originalidad. Recuerden que esto les vamos a mandar el PowerPoint por mail. El saber, la responsabilidad, la alegría, la justicia y la paz. Entonces, estos son los dones que vamos a ir recuperando en la oración en la medida que empecemos a soltar o podamos soltar aquel don al cual estamos adheridos desde la personalidad. Cuando oramos, comienza también a disolverse esta idea de que estamos orando, la idea de que yo soy el orante, la idea de que estoy haciendo algo, esta idea de que yo voy a la oración y voy experimentando que es Dios el que me lleva, el que me guía a esta participación del fluir del amor de Dios en el seno de la Trinidad. Se van unificando entonces el sujeto, yo, el objeto, la idea de la oración y el verbo, lo que estoy haciendo. Se van uniendo y voy siendo uno con Dios y Dios va siendo un otro. Dios va siendo diferente de mí, Dios va siendo diferente de la idea que yo tengo de Dios. Ya no es mi imagen de Dios, ya no es esta imagen construida desde mis miedos, desde mi personalidad, sino que se va revelando a la vez que mi verdadera identidad y quién es el Dios verdadero, revelado por Jesucristo como su Abba, como su papá. Decía San Agustín, Dios dista infinitamente de lo que creemos que es Dios, de la idea de Dios, de lo que podemos pensar acerca de Dios. Entonces, si podemos pensar a Dios, ese no es Dios. Entonces, en esa unión que se da en la oración, en ese contacto con Dios, podemos encontrar nuestra identidad de hijos, este ser hijos en el Hijo, lejos de toda palabra, de todo concepto, de toda idea de Dios. Y esto se da en la oración. En la teología, por supuesto, necesitamos poner palabras para iluminar el misterio de Dios, y está bien. Necesitamos saber intelectualmente en quién creemos, necesitamos saber con quién nos relacionamos. Y a la vez, como dice Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, no se comienza a ser cristiano por una idea ni por una decisión ética, sino por el encuentro con la persona de Jesucristo. Y esto sucede en la oración sucede otra cosa. Dejamos de hablar de Dios y comenzamos a hablar con Dios. Por eso también los místicos hablan sin definir a Dios. San Juan de la Cruz va a decir, la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Y allí en la fonte que emana y corre nos insertamos nosotros, en esa energía que fluye en el seno de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ahí nos encontramos. Ahí nos descubrimos como hijos, hijos en el Hijo.
Y entonces en este fluir del amor de Dios, en la Trinidad, es donde nos definimos, ahí está nuestra identidad, nuestro ser hijo de Dios. Y entonces ahí sí puedo llamar a Dios Abba, papá, papi, soltando esta imagen, esta identidad que hemos construido y también soltando la imagen que nuestras defensas de la personalidad han construido de Dios. Este fetiche, decíamos el otro día. Yo utilizo este término fetiche que utilizan también algunos autores de Eneagrama, algunos padres que escriben al respecto, eh, en el sentido de un concepto religioso, no es el fetiche de la psicología freudiana, no es ese fetiche, sino este fetiche es una figura de veneración que tiene poderes mágicos o poderes sobrenaturales, donde mora un espíritu que tiene poderes curativos o poderes protectores específicos, pero que debe cumplir con lo que yo le pido. Eso es un fetiche a nivel religioso. Tiene un espíritu, tiene una voluntad propia, pero en tanto yo le rindo culto con ofrendas y oraciones, él puede responderme. Y este fetiche necesita de mis oraciones, necesita de mis ofrendas, lejos del Dios en el que creemos, del Dios de Jesucristo, que no me necesita, ¿no? Me crea y me ama y me sostiene en la existencia por puro amor, no porque necesite de mí. En ese sentido, entonces, yo utilizo la palabra fetiche cuando armamos, cuando construimos una imagen de Dios que no es la del Dios de Jesucristo, que fue la que vimos en el encuentro pasado. Entonces, vamos a ver hoy desde el Eneagrama estas imágenes de Dios Abba, de Dios Papá, que nos trae la revelación de Jesucristo para cada una de las tipologías. Bien, vamos a comenzar con el centro de la cabeza, los 5, 6 y 7. Habíamos visto que el fetiche del 5, el Dios que el 5 construye para sí mismo, es un Dios abarcable, manipulable, pensable. Recuerden, los del centro de la cabeza piensan a Dios. Y el Dios que Jesús revela al 5 es un Dios que se experimenta, que se conoce, que se comprende desde la experiencia, desde el encuentro con Jesús. Es un Dios concreto. Es el Dios del prólogo al Evangelio de Juan, donde muestra Juan este Dios que es palabra encarnada, es verbo, es palabra que se encarna. En Jesús Dios se encarna, se hace visible, se hace palpable, se hace audible. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un Dios que nos ama, que va a ser crucificado por nosotros y entregado en la carne, experimentando dolor en el cuerpo. No es un Dios solamente idea, no es un Dios que está en mi mente, es un Dios concreto, que se hace carne, que se hace presente. Y por lo tanto se experimenta, ¿sí? Se experimenta en la carne, no solo experimenta él ser hombre en Jesucristo, sino que el hombre lo puede experimentar en su cuerpo, a través de sus sentidos, no solo en su mente. Por otro lado, es un Dios que se revela a los pequeños y no a los sabios y prudentes. Este es el texto de Mateo 11:25.
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Esta es entonces la condición para experimentar a Dios. Dios es sabiduría que se encarna. Dios no es un concepto oculto, es un Dios que tiene cuerpo, que se deja tocar. La verdad no es un dato, no es una idea, es una persona. La palabra, el verbo se encarna, es una persona, es Jesucristo, es una palabra viva. Y también como se muestra en la resurrección, en la aparición a Tomás y en esta invitación de Jesús a tocarlo, a verificar la existencia de Dios desde los sentidos. Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y Tomás en ese contacto físico lo reconoce, a este Dios encarnado, lo reconoce y entra en éxtasis. Recuerden el texto, Señor mío y Dios mío. Hay un silencio de la mente cuando toma contacto con Jesús. Entonces, el Dios que se revela al 5 es el Dios que se experimenta, que se encarna, que se revela a los pequeños. No hace falta saber mucho para entrar en contacto con Dios. Es una sabiduría que se encarna, es palabra viva, es palabra encarnada. El Dios que Jesús revela al 6, recuerden el fetiche del 6, es un Dios implacable que está listo para castigarme. Y el Dios que trae Jesús es el Dios de la libertad y la confianza. Es un Dios amor que solo espera del hombre la fe que quita la duda. Recuerden el 6 es la tipología que constantemente está dudando y dudando de su propio pensamiento. Y San Pablo en la carta a los Gálatas va a decir, si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan afuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. Iba a decir, en efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Es un Dios que apuesta por nuestra libertad, que nos insta a ser libres, un Dios que pone el amor sobre la ley, un Dios que nos invita a soltarnos, a dejarnos llevar por Él, un Dios también que desinstala, que descoloca, que nos lleva quizás a las inseguridades y oscuridades más profundas, como Jesús en el huerto de los olivos, donde los miedos del 6, solo se asumen desde la fe. Un texto para meditar para los 6 podría ser todo el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, ¿no? Donde Pablo hace esta distinción entre la ley a cumplir y la fe en Cristo. Dios es también para el 6 la roca y la paz que sobrepasa todo juicio. Un Dios que es un refugio seguro, no porque el mundo sea seguro, sino porque su presencia y la fe en Cristo nos quita el miedo. Podemos recordar el texto de la tempestad calmada de Marcos 4.
Y Dios se presenta también para el 6 como un Dios amigo. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les ha dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. El texto de Juan 15:15. Es un Dios que se muestra entero, no hay nada oculto en Dios, no hay nada que sospechar. Y el texto del Evangelio de Juan, capítulo 8: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, para el 6, Dios es el Dios de la libertad y la confianza, un Dios que pone el amor sobre la ley, apuesta por nuestra libertad y es roca, es refugio seguro. El Dios que trae Jesús para el 7 es el Dios de la pasión y de la Pascua. Recuerden, el fetiche del 7 es un Dios hedonista que no ve el sufrimiento. Y para el 7 entonces Jesús le trae este Dios de la Pascua, pero que tiene que pasar por la pasión. Es el Dios que se hace visible en Jesús, que durante 30 años caminó en la tierra y murió sufriendo en la cruz. Jesús nos enseña que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces Jesús alcanza la glorificación a través del dolor, a través de la muerte. El Dios que Jesús trae al 7 es un Dios que mira el dolor, que pasa por el dolor y pasa por la muerte, no se escapa y nos invita a resucitar con Él, desapegados de la vida, pero pasando por la muerte, asumiendo, reconociendo, atravesando el dolor. Es también el Dios del pan de vida que sacia el hambre profunda. Recuerden, el pecado del 7 es la gula, nunca es suficiente. Es un Dios que nos enseña algo radicalmente nuevo, ¿no? Que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Entonces cobra sentido este poder entregarse a fondo aunque duela, ya que la muerte genera vida. Un Dios también que no limita la libertad del 7, sino que es un banquete, Dios mismo es el banquete que sacia eternamente. Un texto que pueden meditar los 7 es el discurso del pan de vida, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, en el que luego de la multiplicación de los panes, los discípulos le piden a Jesús que le dé el pan que sacia. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá sed, el que cree en mí, jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces, este Dios que Jesucristo le trae al 7 es un Dios que sacia con su presencia, que sacia con su cuerpo entregado. Es un Dios que es gozo, que es alegría en el presente, aún en un presente de dolor del que el 7 necesita siempre huir. También el Dios que Jesús trae al 7
Es un Dios que es silencio, es el silencio expectante del sábado santo, a la espera de la resurrección, donde hay que esperar en silencio a que suceda la resurrección, sin adelantarse, estando presente. Entonces, para el 7 es el Dios de la pasión y de la Pascua, un Dios que sacia, un Dios que es gozo en el presente, en la realidad, un Dios silencio. Pasamos ahora al centro de las entrañas, los 8, 9 y 1. El Dios que Jesús trae al 8, recordemos el fetiche del 8, es un Dios todopoderoso pero prepotente, que no se hace cargo del mundo. Entonces el 8 tiene que salir en defensa del mundo, no utiliza bien su poder, ese es el fetiche. El Dios que Jesucristo trae al 8 es el Dios encarnado, es un Dios entierrado, que elige lo débil, que elige lo pobre, que elige lo pequeño como primer canal de salvación. El Evangelio de Lucas trae este texto que relata el nacimiento de Jesús. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Jesús se revela al 8 en la pequeñez. Jesús se revela como un Cordero de Dios, un Dios redentor, salvador, liberador, amante, pero su forma de manifestarse es diferente del camino del poder que suele utilizar el 8. Hay un poder que aparece redefinido, como muestra Pablo en la segunda carta a los Corintios. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Y dice San Pablo, más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios es el Cordero humilde, el Cordero manso, un Dios cuya fuerza se manifiesta en la debilidad y en el perdón. El poder de Dios no es dominio, es entrega voluntaria, es entrega silenciosa. Podemos ver también en el texto de Marcos 15, Jesús ante Pilato. Jesús guarda silencio, no responde. Y el texto dice esto, dejó muy admirado a Pilato, este Dios silencioso. Entonces el Dios que Jesús presenta al 8 es el Dios encarnado, un Dios entierrado, un Dios que es humilde y manso, un Dios silencioso. Seguimos con el centro de las entrañas. Vamos a la tipología 9. Recuerden el fetiche que construye el 9. Es un Dios de una incuestionada presencia, pero de una falsa paz, que no me exige nada.
El Dios entonces que Jesús trae al 9 es el Dios de la esperanza, es quien provoca en nosotros la capacidad de creer y de esperar, que hace posible que colaboremos nosotros, juntamente con Dios, en la movilización de la historia. Es un Dios que despierta, es un Dios que llama, es un Dios que se hace presente en la persona de Jesucristo. Es un Dios que cura para movilizar, como lo hace con el enfermo de la piscina de Betzata, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Este enfermo lleva 38 años esperando que alguien lo ayude a sumergirse en el agua para curarse. Y Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Y el enfermo pone excusas, pone la responsabilidad afuera. No, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Lo convoca, lo obliga a caminar. Es un Dios que despierta, un Dios que moviliza al 9. Un Dios que me da también un lugar propio, que me saca de la indiferencia, de la apatía del 9, de esperar que otro solucione las cosas o decida por mí. Impide también que el 9 viva la vida de otros, que es lo que suele hacer. Me saca del acostumbramiento, de un Dios que no me pide nada, que no me exige, que está presente, que está ahí obrando. El texto entonces nos devuelve la imagen de un Dios que me da un lugar, pero yo tengo que poner de lo mío. Un Dios que me quita de la anestesia, me despierta, me hace caminar. Un Dios que despierta y moviliza. Otra imagen que lleva al 9 a valorarse y no sentirse parte del montón, invisible en el montón, es la parábola de la oveja encontrada. Muchas veces el 9 se ignora a sí mismo para mantener la paz. Siente que es más fácil hacerse invisible y Jesús lo busca y lo busca porque nota su ausencia. Entonces lo recupera, le da valor. No es lo mismo que esté o no esté en el mundo. Y cuando lo recupera, se alegra, su presencia importa, es importante. Es un Dios que elige y que da valor. Y el texto de Lucas 15 dice, si alguno tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se le había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Es a Dios al que se le pierde el 9. Yo entiendo que aquí hay un misterio para meditar los 9. Hay un plan de Dios en esta pérdida que siente el 9, y en la alegría de volver a ser parte. Un Dios que despierta y moviliza, un Dios que elige, que da valor, que encuentra y se alegra de la presencia. Entonces el Dios que Jesús trae al 9 es el Dios de la esperanza, un Dios que despierta y moviliza, un Dios que elige y da valor. Seguimos en el centro de las entrañas, la tipología 1
recordamos el fetiche del uno, es un Dios que es un juez, que me está juzgando, me está mirando para juzgarme, y es un Dios también que lleva el libro de cuentas, un Dios contable, si hago bien o hago mal las cosas. Entonces, el Dios que Jesús muestra al uno es el Dios de la compasión. Y este Dios sana el rigor del uno. Podemos ver el texto de Mateo 12, del 1 al 8, donde Jesús pone el amor y el valor del hombre sobre la ley, que no permitía trabajar en sábado. Son tres episodios que Mateo junta. Una es las espigas arrancadas en sábado, los discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer, y los fariseos protestan frente a esto, muestran la ley, la curación del hombre de la mano enfermo y la curación de un ciego y mudo, un endemoniado ciego y mudo. Y Jesús lo sana, Jesús hace lo que está prohibido por la ley. Y el texto dice, los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Jesús hace lo que está prohibido por la ley y lleva a los fariseos a un juicio y a una confabulación en contra de Jesús. Y entonces Jesús les dice, ahí está el texto que está en la placa, si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. Jesús está ahí citando el texto de Oseas 6:6, yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces Jesús trae al uno un Dios que ama sin juicio, un Dios que es pura misericordia, que pone la mirada y el amor sobre la ley. Un Dios que no busca perfección, sino que busca amor, que no espera que yo sea impecable, perfecto para abrazarme, sino que su mirada es la que me hace justo. Su mirada me justifica, no mis actos. Y esta mirada es una mirada amorosa, misericordiosa, no es un Dios que está mirándome para condenarme. Entonces, el Dios que Jesús trae al uno es el Dios de la compasión, un Dios de misericordia, un Dios cuya mirada me hace justo, me justifica. Pasamos al centro del corazón, los 2, 3 y 4. El Dios que Jesús trae al 2 es el Dios del amor incondicional. Recordemos este fetiche que construye el 2, que es un Dios sádico que disfruta de ver sufrir a los hombres y que entonces el 2 tiene que hacerse cargo. El Dios que trae Jesús al 2 es el amor, el Dios del amor incondicional, un Dios que nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos. Es el Dios que nos amó aún cuando éramos pecadores. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y nos ama justamente por esto. Dios es un amante entregado,
El que se entrega es Dios, no el dos. Un Dios que no me ama por lo que hago por Él, ni por lo que hago por los demás, sino que me ama porque soy su hijo, no porque soy su empleado, no porque soy su servidor. Me ama gratuitamente y yo entonces puedo ser canal de ese amor de Dios. Pero el amor viene de Dios, no lo tiene que poner el dos de sí mismo. Dios es entonces un manantial de la gracia. El amor de Dios es anterior a todo esfuerzo humano. El hombre es un canal de la gracia de Dios. Somos amados porque Dios nos amó primero y podemos amar porque Dios nos amó primero. Este es entonces el Dios que Jesús trae al dos, el Dios del amor incondicional, un Dios amante, entregado, un Dios manantial de la gracia. Seguimos con el centro del corazón. El Dios que Jesucristo revela al 3 es el Dios de la gratuidad. Recordemos el fetiche que construye el 3 es un Dios negociante y un Dios que tiene favoritos, que elige a algunos que son santos y los otros no. Pero es un Dios básicamente con el cual se puede negociar. Entonces el Dios que trae Jesucristo es el Dios de la gratuidad. Todo en Dios es gratuito. Es un Dios que tiene una lógica diferente, como vemos en el texto de Mateo 20, 1, 16, en el que el propietario de la viña sale a buscar jornaleros en la madrugada, a media mañana, a mediodía, al caer la tarde, y a todos les paga lo mismo. Y además comienza a pagarles desde el último, desde el que trabajó menos, digamos, que entró último a trabajar. Es una lógica diferente la de Dios, es una lógica que muestra que con Dios no se puede negociar, porque en Dios todo es gratuidad. Y entonces les dice el dueño de la viña, ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Dios es este Dios de la gratuidad con esta lógica que no tiene lógica para el hombre, ¿no? Porque todo en él es gratuito. Y es también un amante incondicional, no tiene razones para amarme. Me ama porque me ama porque es mi Dios, me ama porque me creó para amarme, me creó desde el amor y en el amor me sostiene. Es también un Dios que ve en lo secreto, un Dios que no mira mi éxito, que no mira mi imagen. Es un Dios que habita en lo más íntimo, donde no hay público, donde solo estamos Él y yo en mi intimidad. Como dice San Agustín en las Confesiones, tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío. Tú estabas en lo más hondo de mi intimidad. Allí no hay secretos, hay pura verdad, no hay una imagen que sostener. Es un Dios que vive en lo más hondo de mi intimidad. El Dios entonces que Jesús trae al 3 es el Dios de la gratuidad,
un Dios amante incondicional, un Dios que ve en lo secreto, un Dios que habita en lo más hondo de mi intimidad. Y el Dios que Jesús trae al cuatro, seguimos en el centro del corazón, recordemos el fetiche del cuatro, es un Dios ausente, es un Dios que no está. Y por otro lado es un Dios que el cuatro hace a su imagen y semejanza. El Dios que Jesús trae al cuatro es el Dios del reino. Jesús muestra un Dios que tiene un proyecto histórico para toda la humanidad, un proyecto que implica igualdad, que implica solidaridad, que implica respeto por todas las personas. Es un proyecto que comienza ahora y termina en Dios. Es el Dios que se encarna en cada uno, es un Dios presente y que a la vez sigue siendo radicalmente otro, diferente de la imagen que yo tengo de Él. Es un Dios que es un siempre otro, un Dios que está aquí presente entre nosotros. No tengo que construirlo desde mi fantasía. Dios está presente, yo lo puedo ver. Lo puedo ver en el proyecto, lo puedo ver en el reino, lo puedo ver en los demás. En el Evangelio de Mateo, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él le responde, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre nosotros. Hay una presencia que el 4 tiene que ir encontrando, una presencia de Dios en el entre nosotros, en el mundo. Es un Dios que no es nostalgia, que no es ausencia, sino que es una presencia que me habita y está presente entre nosotros. Y ahí tenemos que buscarlo. Ahí lo tiene que buscar el 4. Yo no soy un huérfano espiritual, soy el hogar del espíritu. Y a la vez que presencia entre nosotros, entre todos los hombres, es un Dios que me llama por mi nombre, como en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículos 2 al 4. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Es un Dios que me conoce por mi nombre, es un Dios que me elige. El Dios entonces que Jesús trae al cuatro es el Dios del reino, un Dios que está presente entre los hombres y a la vez es un Dios que me conoce por mi nombre. Bien, hasta aquí llegamos y me gustaría escucharlos.
Me gustaría que fueran compartiendo qué sienten frente a esto, ¿no? ¿Qué me pasa, ¿no? El otro día algunos compartieron respecto del fetiche y este Jesús que nos trae a este Dios, ¿no? Si quieren compartir, si quieren hacer preguntas. Sí, Eleonora, estás silenciada, ¿eh? Sí, Ay, buenas tardes a todos. hola. Eh, Me quedé pensando el otro día con la lectura de las tipologías de los, cómo se miraba a Dios en cada número, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, No, soy muy bajo, la voz que tengo muy baja. Ya, yo quería decir algo acerca de lo que yo pienso sobre Dios, ¿ya? Yo no concuerdo el Dios que enunciaron en cada número del diagrama. Yo he estudiado el enneagrama, o sea, no lo he estudiado, sino que he seguido talleres del enneagrama. Me parece súper interesante. Seguí el de los jesuitas, el del padre Castro, el dominico. Bien interesante. Y esto también me parece muy interesante. Pero de repente como que me compliqué un poco en esta parte, ¿ya? Pero le puse esto. Yo no concuerdo con el Dios que enunciaron en, en la clase pasada sobre el número del diagrama. Mi Dios lo siento presente siempre en mi corazón. Es un Dios misericordioso. Él siempre nos protege. Cuando surge algo, nos salva, aunque se demore. Espera que nosotros nos demos cuenta de su presencia en nuestras vidas y de las equivocaciones que cometemos. Escribió los mandamientos que hay que cumplirlos todos, lo sabemos, pero siempre actuamos de acuerdo a nuestra voluntad y se hace presente en nuestra vida, en las personas, acciones, que se ve que Él actúa y que es Dios. Esos seres que se presentan en nuestras vidas son instrumentos que Dios nos envía. Yo cuando era niña y adolescente sentía que Dios era castigador, pero eso es algo que por herencia, por los padres, nos inculcaron eso, que Dios castiga, que todo esto. Pero cuando uno va madurando en todas las etapas de la vida, cuando llega a la madurez, que en la vejez, encuentro que ahí empieza a ver el Dios diferente. Y encuentro que todo esto para mí radica en el sentido del don de la fe que nos regala. Porque yo siento presente a Dios en mi corazón, siento que me ayuda, lo siento presente. Y me entrego a Él, digamos, nunca le impongo que me resuelva este problema, sino que le digo, Dios, tú sabes el camino que tengo que tomar. Eso es respecto a la clase anterior. Lo de ahora, eh, lo escuché muy atenta, sí, lo he visto, y no sé cómo enlazarlo con los números de uno. Eso es lo que... Gracias. gracias a vos, Eleonora. Aprovecho para, ya que nombraste al padre Juan de Castro, yo no sé, Rosa Elvira, ¿enviaste la bibliografía o no? Sí. Ah, ok. Sí, Buenísimo. Le llegó entonces un libro en PDF. Este es el libro de Juan de Castro. sí. ¿Dónde la fe? Yo trabajé con él en Chile. Claro, él falleció hace tiempo, Sí, sí. pero Y es buenísimo, sí, era buenísimo. son Sí, libros que realmente son, son digamos, fantásticos. Yo tengo de- el don de la fe, que es segundo también. ah, Muy bueno, bueno. No, es buenísimo, Erika. Se sí, echa sí, de menos. muy claro además Y seguí el otro con Juan Valdés, padre mm, Juan Valdés, no sé si lo conoces, jesuita, sí, sí. Carmen Reyes. Sí, sí, yo trabajé con el padre Marcieca en Chile. ¿Vos sos de Ah, Chile? Marciaca.
Claro, Claro. de chica Entonces, por dimos ahí un empezar. taller de grama ahí en el centro de espiritualidad, así que sí. ¿Ustedes son de los jesuitas también? No, no, yo soy laica. Yo soy laica. Laica ya. Ya. No, pero vi el otro día que habían gente jesuitas, ¿o no? Ahora Ah, no veo. Yo soy de la CBX, mira. Bueno, bueno, gracias. Santiago. Leonora, muchas gracias por tu testimonio. Gracias. Sí, Victoria. Bueno, buenas noches, ¿sabes qué? Yo al escuchar desde el martes y yo me ubico bien en el uno, ¿no? Yo soy entrañas, entrañas, y puedo decir que yo sí he hecho el enneagrama, pero porque nunca estaba convencida que era el uno en diferentes etapas de mi vida. Y es eso que ya en un momento de mi vida yo lo he aceptado, porque es eso, ¿no? El uno quiere ser perfecto. Y como decías, ¿no? Esa parte de que tenía una imagen de lo que puede agradar a los demás, pero no desde esa mirada compasiva del Dios Padre, ¿no? Y al escuchar hoy, de verdad, es esa búsqueda de no solamente de querer, de creer, ¿no? De que Dios me acogía desde lo bueno que puedo hacer y buscar lo bueno que hago y reconocer. Y mis mismas sombras es como que me provocaba a mí dolor, ¿no? Me provocaba dolor y de verdad que yo podía decir que no vivía, no aceptaba esa parte de mí desde esa serenidad que viene de Dios, ¿no? Y yo puedo decir que recién el año pasado que viví algo, una especie de, como un reciclaje de mis años como consagrada, recién pude asumir y viví esa experiencia de que Él me acoge, me ama y cree en mí sin necesidad de que si es bueno o es malo, ¿no? Sino yo de verdad que al escucharte hoy, yo de verdad que me siento una alegría en serenidad por haber descubierto ya ese rostro de que no tengo que estar haciendo cosas, ni revisar mi día, decir fue bueno, fue malo, sino desde esa mirada del Dios, ¿no? Entonces, de verdad que me siento muy agradecida por escuchar esta conferencia. Y me aclara y sigo, y soy muy consciente que tengo que seguir caminando para poder también seguir viviendo esta misión desde esa misma mirada compasiva, ¿no? Porque así como yo me miro, soy consciente que también he estado mirando, ¿no? Porque si no vivo esa compasión conmigo, me cuesta estar con los demás. Y de verdad, muy agradecida me siento hoy, de verdad, Vivian. Gracias, gracias, Victoria, por tu testimonio. Muchas gracias. Vivian, ¿puedo aclarar algo? Es que ahí en el chat están diciendo que si el libro de Castro se puede descargar en PDF. Vivian lo que nos mandó fue el libro del banquete de la mesa del reino de Cabarrús y en la bibliografía nos mandó dos bibliografías, la de Creciendo con el Eneagrama porque había personas que pedían si le podían, si Vivian nos podía dar alguna bibliografía. Entonces es la de Creciendo con el Eneagrama con de Juan de Castro y el Enneagrama y la dirección espiritual de James Emperius, no sé cómo se pronuncie, pero fue la sugerencia que ella nos dio más ese libro que sí está en PDF. Sí, después hay libros introductorios, pero estos son como más de profundización. Y el que les envié en PDF, ese tiene cosas
de las imágenes de Dios, por eso lo envié. Vivian, por favor, sirve este, a ver, Y sí, ese es fantástico, ese el de introductorio, rizo, tiene de todo. Sí, sí, sí. ya, sirve, porque tiene espiritualidad, pero Sí, sí. eh, no tan profunda. Claro, la espiritualidad de Rizo es la espiritualidad, no es teología católica, eso se Justamente, claro, llama espiritualidad, la espiritualidad del enneagrama, o sea. eh, claro, justamente. Ana, Ana, Sí, solo una pequeña, vamos, reflexión. Gracias por lo que nos has compartido. Y bueno, me quedaba o sea, que Dios es tan rico, ¿no? Y tan grande que me viene como que poco conozco, ¿no? De Dios. Un poco me queda esa sensación, ¿no? Interior de que es como si fuera un prisma, ¿no? Con muchas caras y cada uno de nosotros nos acercamos a Dios desde una cara, ¿no? De estas de... Y el otro desde otra, y el otro desde otra, y el otro desde otra. Y me viene mucho ese respeto a la experiencia personal de Dios que cada uno tiene. No sé, como que yo muchos años atrás, por ejemplo, claro, desde un carisma concreto, nosotros nos acercamos a Dios desde un eje concreto, ¿no? Pero es verdad que todos nosotros, desde la personalidad que tenemos, conocemos a Dios de una forma particular también, o desde una sensibilidad particular que nos hace como no sé, como más sensibles o como más, ¿no? cercanos a esa imagen. Entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho todo lo que has compartido porque lo reconozco que es así realmente. Es así, como cada uno de nosotros vamos descubriendo, ¿no? A Dios, tiene un matiz concreto por cómo yo soy, ¿no? Y bueno, somos humanos, tenemos un eje de acercamiento a Dios y qué bueno reconocerlo para poderme ampliar o enriquecer en la oración, ¿no? Con otros también rostros de Dios, ¿no? O aspectos de Dios que los necesito, pero que no, quizás no son como el mío original. Bueno, y me queda que qué paciencia tiene Dios con nosotros que qué paciencia, ¿no? Para poder llegar a conocer quién es Dios, madre mía. O sea que sí, que yo me siento muy pequeña y con mucha sed de conocer más, ¿no? Eso me quedaba. gracias, Ana. Sí, y esto que decías, ¿no? Cuando uno se dedica a la evangelización, entender que el otro tiene una visión diferente, ¿no? De Dios. Uno a veces quiere como imponer, no, bueno, pero Dios es así. Bueno, no, yo lo veo diferente, ¿no? Y el proceso de cada uno en ir ampliando hacia donde Dios le permite también, ¿no? O sea, el camino es el camino de Dios, ¿no? Entonces uno a veces quiere empujar y bueno, no se puede, ¿no? Ni con los hijos, ni con las personas que nos rodean y a las cuales uno quiere mostrarle, bueno, este es Dios, pero inevitablemente sale mi Dios, ¿no? Yo quiero imponer al otro lo que yo creo, ¿no? Entonces es importante tener como este panorama de distintas visiones, ¿no? Y también que el Evangelio no nos toca a todos por igual, ¿no? Bueno, esto es un poquito más claro cuando uno evangeliza, que, bueno, a mí no me dijo nada, a uno le dijo el otro, pero en esta visión de Dios, ¿no? Como hay textos que realmente a mí me profundizan y a otro lo deja indiferente, porque Dios no le está hablando a él, ¿no? Eso también es como muy lindo verlo. Así que gracias, Ana, por tu compartir. María Dolores. Sí, yo iba, buenas noches, y yo también iba por esa línea de que habló Ana anteriormente, ¿no? Digo, qué respeto tan profundo tenemos que tener a las distintas formas de percibir, de ver a Dios, ¿no? Que es la paciencia infinita que Él tiene también con nosotros, ¿no? Y pensaba eso que dice San Agustín, que si Dios es lo más íntimo nuestro, todos tenemos lo más íntimo nuestro, que es lo que en realidad Dios respeta en lo profundo, ¿no? Y me gustó mucho eso que dijiste, la verdad que me tocó mucho cuando has dicho que
nosotros somos el hogar del Espíritu, que no somos huérfanos por dentro. Por eso vuelvo a decir que la importancia grande del respeto a la forma en que yo percibo a Dios y yo manifiesto a Dios. Y me Mm. es igual el 1, el 3, el 20. O sea, aquí hay algo que trasciende, ¿no? Que es eso que decía Santa Teresa a sus monjas, ¿no? No estáis huecas por dentro, estáis habitadas, ¿no? Entonces, no, me habla de respeto todo esto, de respeto en primer lugar a mí misma y de aceptación a mi 9, que soy 9 clavado, y a todos los otros números de toda la gente. Así que muchas gracias porque me has hecho concientizar esto otra vez desde este punto de vista. Gracias. Gracias, María Dolores. Sí, ser canal de la gracia, ¿no? Y no tapón, no tapar la gracia, sino que fluya, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, María del Pilar. Bueno, lo mío simplemente y es agradecer muchísimo porque es deslumbrante, es el asombro total este panorama que nos diste, ¿no? Porque lo del autoconocimiento está genial y uno lo valora, pero este Jesús que nos trae a Dios de una manera tan particular para cada eneatipo, es un descubrimiento maravilloso, ¿no? Este, y bueno, es como que todos los caminos, si uno lo mira con la fe y la buena voluntad, ¿no es cierto?, conducen a Dios, ¿no? O sea, desde cada personalidad es una maravilla la riqueza, ¿no? Del ser distintos también, ¿no? Si bien la plenitud de los dones es a lo que aspiramos en la oración, ¿no? Por todo lo que nos explicaste, eh, bueno, también nuestra pequeñez, nuestra limitación no, nos permite ver a Dios de una manera particular, ¿no es cierto? Nos perderemos capaz que un montón de otros matices que si Dios quiere, bueno, podemos recuperar, pero es una maravilla. Así que te agradezco infinitamente. Desde que te descubrí a Educater, lo sigo en la mayoría de los talleres porque es una gracia, es una providencia impresionante, la verdad que es para recomendar y recomendar. Así que muchísimas gracias. Gracias, María del Pilar. Sí, este regalo que nos ha dado la pandemia, ¿no? De poder tener esta posibilidad de compartir online, la verdad que para mí es un regalo enorme de Dios, ¿no? Eh, poder, poder nada, aprender, ¿no? No tener que ir a ningún lado. Estoy en mi casa y estoy aprendiendo y estoy compartiendo. ¿Y en alguien más?